El día de hoy entonces vamos a continuar nuestro estudio de la doctrina de la iglesia según lo que nosotros hemos confesado en el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Y para los que nos visitan, nada más para aclarar, nosotros somos una iglesia bautista reformada y como tal hemos abrazado una confesión de fe histórica. Nuestra confesión es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Fue una confesión que fue editada en 1677 por los bautistas particulares de Inglaterra. Y lo que ellos quisieron hacer en la confesión fue redactar cuáles eran las doctrinas básicas o claves que ellos consideraban eran necesarias para la iglesia local. Y ellos confesaron ahí lo que ellos en las Escrituras entendieron de todas esas doctrinas. Entonces, nosotros el día de hoy estamos estudiando el capítulo 26, que es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia dice acerca de la doctrina de la iglesia local. Y el día de hoy estamos tratando con el tema de la membresía de la iglesia. Y para repasar lo que vimos la semana pasada, el párrafo 5 del capítulo 26 dice: en el ejercicio de este poder, y ese poder que le ha sido dado a Cristo ha sido confesado ya en el párrafo 4, Él es la cabeza de la iglesia, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Lo que vimos la semana pasada de este párrafo es que el origen de la membresía eclesiástica, el origen de la membresía de un cristiano a la iglesia es la obra trinitaria de gracia. Es la obra de gracia del Dios Trino en un pecador. Eso es lo que lo hace a él un miembro de la iglesia. Ahora sabemos que eso es lo inicial, es que cuando Dios salva a un pecador, lo hace miembro de la iglesia universal. Pero recordemos que para Dios, esa iglesia universal tenía que hacerse visible en el mundo. Y fue por eso que Dios ordenó en su palabra a sus discípulos levantar iglesias locales, en donde cada uno de esos creyentes que Dios salvaba del mundo se reunían juntos como iglesia local para lo que veremos más adelante. Pero entonces el origen de la membresía eclesiástica es la salvación de Dios de un pecador. Todo creyente por eso debe ser miembro de una iglesia local, porque si es miembro de la iglesia universal, él debe ser miembro de una iglesia local. Y es por eso que la semana pasada también vimos el mandamiento de la membresía eclesiástica. Nuestra confesión dice: a los así llamados, es decir, a los que Cristo llama del mundo y los saca del mundo y los trae a su reino, dice, les ordena andar juntos en congregaciones concretas. Esto es el mandamiento que nosotros vemos en las Escrituras. Cristo le ordena a sus discípulos congregarse juntos en iglesias locales. Y la ilustración más clara que vimos la semana pasada fue la ilustración del apóstol Pablo del cuerpo humano. Él le dijo a la iglesia en Corinto: ustedes se están peleando, están divididos porque ustedes no entienden lo que ustedes son un cuerpo. Y Pablo, como usando el cuerpo humano, diciéndoles: Dios nos dio un cuerpo a nosotros, a uno nos dio ojos, orejas, brazos, manos, etc., como Él quiso, soberanamente. Bueno, la iglesia es como un cuerpo humano, así funciona. Dios salva a un pecador, le da dones específicos a ese pecador para que cuando se una a un cuerpo local de creyentes sirva ahí con esos dones. Unos son ojos, unos son boca, unos son orejas, unos son un hígado, el vaso, glóbulos rojos, no se ven, pero ahí están. Unos son manos y pies, pero todos funcionan con sus dones para el bien del cuerpo, para funcionar como un cuerpo sano para la gloria de la cabeza que es Cristo. Entonces, Dios nos ordena a los creyentes ser miembros de una iglesia local. Si usted es un cristiano, es un miembro.
y debe ser miembro de una iglesia local. Ahora, el día de hoy vamos a concluir el párrafo 5 viendo el propósito de esa membresía de la iglesia. Ven lo que dice el párrafo al final. Les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, dice, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Ese es el propósito. Esa es la razón por la cual el Señor le ordena a los creyentes a unirse a una iglesia local. Hoy en día muchos creen que el propósito de la iglesia es alimentar a los pobres, construir casas para los que no lo tienen, darle ropa a los que son pobres. Eso es el evangelio social. El propósito de la iglesia no es ese. El propósito para el cual Dios levantó iglesias locales es para su adoración pública. Y también para la edificación mutua de los cristianos. Entonces Dios salva creyentes, les ordena andar juntos con dos propósitos. Para la edificación mutua y ¿para qué? Para la debida observancia del culto público. Veamos primero entonces para la edificación mutua. Por eso fue que el Señor le dijo a los primeros discípulos que cuando Él los comisionaría para ir a las naciones a predicar el evangelio, aquellos que Dios salvara del mundo debían ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a ellos debían enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús les había mandado. Por esa misma razón el párrafo 5 confiesa que el Señor llama a sí mismo a aquellos que el Padre le ha dado con el propósito de que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Esto significa que la salvación trae consigo no solo el privilegio de ser unido al cuerpo de Cristo, sino que también trae responsabilidades. Por eso que Pablo cuando pudo afirmar a los corintios diciéndoles que ellos eran miembros de cada uno en particular. Yo soy miembro de ustedes, ustedes son miembros míos, cada uno en particular. Y una de las responsabilidades de los miembros de las iglesias es que deben vivir para la edificación mutua. Ser miembro de una iglesia local no solo es un privilegio, porque estoy diciendo que Cristo me ha salvado a mí. Eso es lo que yo estoy diciéndole al mundo cuando me uno a una iglesia local. Yo le estoy diciendo, yo no soy del mundo. Yo le pertenezco a Cristo. Por eso me uno a la iglesia local. Pero entonces no solo es un privilegio, tiene consigo responsabilidades. Y una de esas, como les digo, es la edificación mutua. El amarse los unos a los otros. Por eso que Pablo, después de reprender a los creyentes en Corinto y de instruirlos con respecto a qué eran ellos en realidad, les dijo en 1 Corintios 13:2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es una de las responsabilidades primeras para la edificación mutua, es amarnos los unos a los otros. Usted puede saber mucho de teología, saberse todo lo que escribió Calvino, todo lo que la teología de Berkhoff, saberse de memoria la confesión. Pero si usted no ama a sus hermanos, nada es. Para eso nos salvó el Señor, para la edificación mutua, para el amor mutuo. El amor hace que cada cristiano haga todo lo que esté en sus posibilidades, que utilice los dones que le han sido dados por el Señor para amar a sus hermanos, edificándolos, buscando su edificación. El amor es la marca, dice el Señor, que distinguiría a aquellos que eran sus discípulos. Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y escuchen esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O como le dijo Pablo a los romanos,
Romanos capítulo 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. No solo significa amarnos unos a los otros, usar nuestros dones para la edificación, sino también todo lo que hagamos, como le dijo Pablo a los Corintios, hágase todo para edificación. El amor me lleva a mí a hacer todo lo que yo hago en la iglesia para la edificación de mis hermanos. Y es en la iglesia en donde se expresa ese amor. Muchos de los que profesan ser cristianos y no quieren ser miembros de una iglesia local dicen, pero yo tengo amor. Pero ¿en qué contexto debemos entender que Cristo dijo que los discípulos suyos debían amarse los unos a los otros? En el contexto de la iglesia local. Es ahí en donde ese amor los unos a los otros se hace manifiesto y visible. Jesús no le quiso dar a entender a los discípulos y vayan ahí preguntando por las calles a ver quién es cristiano para amarlo. No, ese amor se da en la iglesia local. Es ahí en donde se cumple el mandamiento del Señor de amarnos los unos a los otros. Un cristiano que no sea miembro de una iglesia local está desobedeciendo al Señor en ese mandamiento de amarse unos a otros. Además, amar a nuestros hermanos para edificación significa también que yo debo vivir una vida de santidad. Si yo quiero amar a mis hermanos y lo que busco es su edificación, eso implica para mí que yo estoy viviendo una vida de santidad. ¿Qué pasa cuando yo me fracturo un dedo del pie? Camino bien. Si viene un perro detrás, ¿qué me va a pasar? Me va a agarrar el perro, porque no puedo correr bien. ¿Por qué? Porque un miembro de mi cuerpo está enfermo. Bueno, entendiendo la ilustración del cuerpo, cuando uno de los miembros de la iglesia local no está viviendo en santidad, sino que está cautivo del pecado, está enfermo espiritualmente, el cuerpo local no puede caminar bien. Es por eso que cuando yo no estoy viviendo en santidad, no estoy amando a mis hermanos, estoy también desobedeciendo el mandamiento del Señor. Es por eso que cada miembro de la iglesia, es por eso que vamos a ver más adelante que Cristo instituyó la disciplina de la iglesia. Porque su pueblo debe ser santo como Él es santo. Y cada miembro de la iglesia debe procurar vivir en santidad. No solo porque sin santidad no verá al Señor, dice Hebreos 12, sino también porque eso significa amar a mis hermanos para su edificación. Dijo Pablo a los romanos en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, y si yo ando en pecado, estoy afectando a mis hermanos y por lo tanto no ando en amor. La edificación mutua también se cumple en la lucha por la unidad de la iglesia local. Si la iglesia universal es una, así mismo debe ser la iglesia local. No deben haber divisiones. Debe andar caminando en unidad. Así que dijo Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Persigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sin paz no puede haber edificación. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo luchamos por esa paz en la iglesia? Vean lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, 7. A una iglesia que estaba con constantes divisiones. Sufriéndolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo, soportándolo todo de nuestros hermanos. Yo no puedo andar en unidad si yo pienso mal de mi hermano. Si lo veo hacer algo y yo digo, está haciendo mal. Eso no es cristianismo. Yo siempre debo pensar lo mejor de mi hermano. Soportarlo todo. Hoy me habló medio feo. Algo pasó, no importa, lo soporto. Lo creo todo.
Su hermano me dijo, hermano, esto fue lo que pasó. Yo le creo. Espero todo de él. Viviendo nuestras vidas entonces con toda humildad, como le dijo Pablo a los Efesios, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El propósito de la iglesia es la edificación mutua y parte de eso incluye buscar, luchar por la paz en la iglesia, la unidad. Además, vigilándonos los unos a los otros, cuidándonos espiritualmente. Esto ya lo veremos un poco más detallado cuando veamos la disciplina de la iglesia. Pablo le dijo en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Los miembros de la iglesia son, como creyentes, poseen el Espíritu Santo y por lo tanto tienen la capacidad de poder amonestar, exhortar a sus hermanos en la fe. Y esa es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia para la edificación los unos a los otros. Cuidarnos espiritualmente, exhortarnos. Cuando vemos un hermano que no está bien, nos acercamos a él y vamos a tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Podemos exhortarlo, animarlo. Pero ese es nuestro deber. Orar los unos por los otros. ¿Por quién ora usted? ¿Quién es el centro de sus oraciones? ¿Usted? Dios, dame esto, necesito esto. Es el centro de sus oraciones el amor por sus hermanos, por su iglesia, los demás. Orar por ellos. También parte de esas responsabilidades, como veremos también la próxima semana, es nuestra responsabilidad para con nuestros pastores, el cuidarlos, el sujetarnos a ellos. Ellos usan sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo también, para instruir a la iglesia. Todo entonces debe hacerse para la edificación mutua. Segundo, para la debida observancia del culto público a Dios. El otro propósito, y quizás el más grande de todos los propósitos para el cual el Señor Jesucristo le ordena a los creyentes a ser miembros de iglesias locales, es para observar debidamente el culto público a Dios. El cristiano individual, dijo Blackburn, un pastor bautista reformado, el cristiano individual debe unirse a otros cristianos y en una manera corporativa adorar al Dios Trino. Una verdadera iglesia de Jesucristo es primero que todo un cuerpo adorador. Dios no le ordena al cristiano solamente que le adore a Él en privado. Él le ordena a todo creyente que se una con otros creyentes en una iglesia local y le adoren a Él públicamente. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En la salvación que Dios hace, lo que está haciendo es buscando más y más adoradores suyos. Si Dios busca que los hombres le adoren de esta manera, en espíritu y en verdad, entonces la adoración debe ser la característica principal de la iglesia local. ¿Para qué nos reunimos aquí? Para conversar los unos a los otros, para tomar café, o para adorar a Dios. Para eso fue que el Señor levantó esta iglesia local, para su adoración pública, es lo que Él requiere de nosotros en el mundo. Y fue por eso que el Señor le prometió su especial presencia a la iglesia local. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. Le prometió el Señor esto ahí a mí, a mi esposa, en mi casa.
ahí estoy yo en medio de ustedes. No, el contexto de Mateo 18 es la reunión, la iglesia local de Jerusalén reunida para tratar un caso de disciplina. Y es a esa reunión de miembros, de creyentes, públicamente, a la cual el Señor le promete su especial presencia. Y es algo que nosotros debemos tener muy claro. Cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, el Señor está en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros debemos mostrar suma reverencia cuando estamos aquí, porque estamos delante del Señor. Y es por eso que es tan grave cuando uno no canta o cuando uno no presta atención a la predicación o se distrae, porque no está entendiendo que el Señor está aquí, esperando que nos estemos involucrados en su adoración. Yo le pregunto a veces a los que veo que no cantan, es, si el Señor Jesucristo usted lo pudiera ver y Él se para ahí, ¿usted cantaría? La respuesta es por supuesto que sí. Bueno, ¿por qué no canta normalmente en la iglesia? Cuando cantamos himnos aquí congregacionales. Por falta de fe. Pero ¿cómo es que el Señor espera que le adoremos? ¿Cómo es que el Señor espera que sus iglesias le adoren a Él? ¿Cómo es que se da esa adoración en espíritu y en verdad? Bueno, la confesión aquí ya ha hablado acerca de eso. Cuando el párrafo 5 habla acerca de la observancia de vida del culto público a Dios, ya eso lo ha tocado la confesión y lo ha tocado en el capítulo 22, que es el capítulo que trata de la adoración religiosa y del día de reposo. En el párrafo 1, escuchen cómo la confesión ya ha dicho, cómo es que la Biblia afirma que Dios le ordena a su iglesia adorarle a Él públicamente. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo para la debida observación del culto público. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. La debida observancia del culto público de la iglesia a Dios se realiza entonces únicamente en la manera en la que Dios lo prescribió en su palabra. Esto es lo que se le llama el principio regulador de la adoración. Para los reformadores, lo que hacía Roma era totalmente una abominación. Estaba prohibido por la palabra de Dios. La inclusión de imágenes, administrar las ordenanzas de Cristo de una manera incorrecta. Ellos tenían 7 sacramentos cuando realmente el Señor había ordenado 2. Invención de ritos humanos, todo eso era una clara transgresión de lo que Dios había prescrito en su palabra para lo que sería la adoración de su pueblo a Él. Para los bautistas particulares del siglo XVII, lo mismo que hacía Roma era lo mismo que hacía entonces la iglesia de Inglaterra. Ellos habían quitado el púlpito, habían instaurado altares en la adoración a Dios, cuando Dios eso lo había prescrito ya, o lo había prohibido, perdón. Los bautistas particulares vieron en la iglesia anglicana, en la iglesia de Inglaterra, el principio normativo de la adoración a Dios. Y lo que ellos aducían es que la iglesia puede adorar a Dios de la manera en que ella lo desee, siempre y cuando algo de lo que ellos hagan no esté prohibido. O sea, en la Biblia no dice que no podemos tener altares. O sea, no dice así, no tengan altares. Los podemos poner. Principio normativo. Pero la realidad, lo que entendieron los bautistas particulares es que Dios es quien instituye la manera en la que la iglesia le debe adorar. Si Él es Dios, si Él es el soberano, es Él quien instituye cómo es que su pueblo le debe adorar a Él.
Así como es Él quien añade a los que ha salvado del mundo a la iglesia local, Él mismo instituye cómo es que la iglesia local le debe adorar. Como dijo Bannerman, el principio fundamental que yace en la base de todo el argumento es este, que con respecto a la ordenanza de la adoración pública, esto le pertenece a Dios y no le pertenece al hombre determinar tanto los términos ni la forma de tal adoración. A quien le compete describir cómo se debe adorar a Dios es Dios mismo, no al hombre. Entonces, cuando la iglesia se reúne públicamente cada día del Señor para adorar a Dios, Dios espera de ella una adoración de acuerdo con lo que Él estableció en su palabra. Cualquier otro tipo de adoración pública no es aceptada por Dios. Nadab y Abiú, por ejemplo, Levítico capítulo 10, a pesar de lo que fuera la intención de sus corazones, ellos quisieron llevar fuego extraño dentro del tabernáculo. A pesar de lo que fueran las intenciones de sus corazones al hacer eso, fueron aniquilados por Dios, muertos. No porque su intención fuera maliciosa en sí misma. O sea, yo no creo que Nadab y Abiú dijeran, vamos a rebelarnos contra Dios, vamos a meter este fuego extraño. No, yo no creo que ellos hicieran eso. Fue pecaminosa, sí, porque ¿por qué fue pecaminosa? Porque Dios les había dicho qué era lo que debían hacer y no lo hicieron así. Y Dios por eso los mató. Ellos metieron fuego extraño, dice la Biblia, que Dios nunca mandó. ¿Por qué? Porque Dios les había prescrito la manera en la que iba a ser adorado. Y ellos decidieron añadir algo más. No haberlo hecho exactamente como Él se los ordenó, llevó a la muerte de Nadab y Abiú. Ellos quisieron adorar a Dios según el principio normativo. Lo mismo le ocurrió a David. Cuando intentó llevar el arca de Dios a Jerusalén. En 2 Samuel 6, versículos 1 al 11, se nos dice que por no obedecer a Dios en cómo es que Él había establecido, era la manera de trasladar los elementos de su adoración, como el arca, David y de otra manera. Quizás hasta más reverente, según él. Un carro nuevo. Vea qué lindo. Mercedes-Benz. Y cuando iban en el camino, por llevar el arca en la manera en la que no debía sido llevada, porque Dios no se lo ordenó así, el arca casi se cae. Y Usa, que iba al lado del arca, puso su mano e inmediatamente Dios lo mató. Como dijo Sproul, Usa pensó que el barro del suelo estaba más contaminado que él. En 2 Samuel 6:7 leemos, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David, quien debía conocer las escrituras, a quien Dios en Deuteronomio 17 le había ordenado que él debía tener una copia de las escrituras y meditar en ellas cada día, falló en su liderazgo. Por eso Usa murió. Más tarde vuelven a intentar llevar el arca de Jehová a Jerusalén. En 1 Crónicas 15:13, David recuerda lo que había sucedido con Usa. Y dijo, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Como dice otras versiones, porque no le buscamos como está establecido. Dios le había dicho a su pueblo Israel la manera en la que el arca debía ser trasladada. Y no era en un carro, era con barras. Y los levitas debían cargarla. Y por eso fue que Usa murió, por la rebelión de su pueblo, por no hacer las cosas como Dios lo había ordenado. Si la iglesia entonces va a adorar a Dios, debe hacerlo como Él nos lo ordenó en su palabra. Como le dijo Pablo a los Corintios,
presentándose Él como el administrador de Dios, que quiere ser hallado fiel, le dijo Pablo a los Corintios. Pero esto, hermanos, les dijo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Háganlo todo como está escrito en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y entonces cómo es que Dios nos ha prescrito? Es su adoración. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer entonces para su adoración? El párrafo 5 del capítulo 22 es el resumen de lo que las escrituras nos dicen a nosotros. La iglesia local es la adoración a Dios. La lectura de las escrituras, la predicación, y escuchen esto, y la audición de la palabra de Dios. Hoy, cuando el pastor Eric esté aquí predicando, nosotros que estemos ahí escuchando, estamos también adorando a Dios, escuchando. Y la manera en la que nosotros escuchemos la predicación implica la manera en la que estamos adorando a Dios. La instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios capítulo 5 nos dice a nosotros que nosotros debemos cantarnos los unos a los otros. Así nos edificamos, así nos amonestamos con lo que cantamos. Cantándole a Dios, nosotros estamos exhortando a nuestros hermanos en la verdad de Cristo. Al cantar con gracia en el corazón al Señor, como también dice la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la oración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él. Es por eso que como iglesia local hemos tratado de ser lo más bíblicos posibles con respecto también a los sacramentos, porque si eso es parte de lo que Dios le dejó a la iglesia para ser administrada, para su adoración, debe ser administrada como el Señor nos la dejó. Aquí no hay, es que yo pienso que esto puede ser bueno, no, es como es que Dios nos lo ordenó y así hacerlo. Aquí no hay cabida para otra cosa. Es exactamente lo que Dios nos dejó, lo que la iglesia debe hacer. Entonces la iglesia no tiene permiso para innovar en su culto público a Dios. No tiene permiso para seguir doctrinas de hombres. No solamente hacer lo que está escrito en la palabra. La inclusión de danzas, como hacen muchas iglesias, testimonios, dedicación de bebés, lecturas de testimonios, obras de teatro. Están totalmente fuera de lo que Dios le ha ordenado a su iglesia, es el culto público a Él, y por tanto deben ser desechadas. La lectura de las escrituras, las oraciones, los cantos, las acciones de gracia, las ofrendas, los sacramentos correctamente administrados, y sobre todas las cosas, como el centro de nuestra adoración a Dios, está la predicación de la palabra de Dios. Es así como se da en la debida observancia del culto público a Dios. ¿Qué implicación hay entonces para cada uno de nosotros que el Señor nos haya salvado? ¿Qué implica para nosotros que el Señor nos haya sacado del mundo? Pero no solo implica que tenemos vida eterna, gloria a Dios por eso. No solo implica que seamos herederos de todas las bendiciones de Dios, sino también implica que tenemos un nuevo amo. Antes nuestro amo era Satanás y el pecado, y ahora tenemos un nuevo amo, es el Señor Jesucristo. Eso implica ser un cristiano. Y ese Señor no solo nos ha dado vida eterna, sino que nos ha dado una misión en la tierra: unirnos formalmente. Las iglesias que tienen una membresía informal, es decir, que gente que viene por mucho tiempo y ya dicen que son miembros, esa membresía no es lo que Dios exige, es una membresía formal, un compromiso formal los unos con los otros. Es lo que el Señor nos ha ordenado, a unirnos formalmente a otros creyentes, formando iglesias locales para la gloria de Dios. Entonces eso implica ser cristiano. Entendemos las implicaciones de ser un miembro de la iglesia local. Entiendo yo que soy miembro de un cuerpo. Los miembros de esta iglesia entendemos que somos miembros de un cuerpo. Que Dios me ha dado a mí dones específicos, no para mí, sino para el servicio y la edificación de mis hermanos.
Y que cuando yo no estoy haciendo uso de mis dones para la edificación de mis hermanos, estoy pecando contra mi Señor. Aquí no estamos para ser entretenidos, sino para servir con nuestros dones para la edificación de nuestros hermanos, para la gloria de Cristo. Y no estamos para servir. Esto no es un restaurante. Esto no es un club social. Que estamos para servirle al Señor, sirviéndole a nuestros hermanos. Por lo tanto, no podemos ser miembros ausentes del cuerpo. Yo les decía la semana pasada, este dedo no me puede decir hoy, vea, vaya usted el resto del cuerpo y yo me quedo aquí en la cama. Este dedo no puede hacer eso. Este dedo es miembro de mi cuerpo y por lo tanto tiene que venir con mi cuerpo. No puede estar ausente del cuerpo. Ahora, en el cuerpo humano este dedo sí puede estar ausente y yo seguir viviendo, ¿verdad? Pero sin el corazón, ¿qué pasa? Bueno, eso es lo que el miembro de la iglesia significa. No puede estar ausente del cuerpo. Tampoco pueden ser miembros pasivos. ¿Por qué? Porque a todos nos ha dotado Dios con dones para servir. Entonces no podemos ser pasivos en nuestro servicio. No hay servicio si no estamos sirviendo con nuestros dones. ¿Entendemos el propósito del Señor para nosotros? La edificación mutua. Amándonos los unos a los otros. Cuando llega alguien a contarme un chisme, entiendo yo el riesgo, el peligro que es eso. ¿Cómo atenta eso contra la unidad de la iglesia? Y le digo al hermano, hermano, eso no lo cuente, eso es un chisme, por favor, arrepiéntase y no me cuente eso. Exhorta al hermano, o se queda ahí escuchando, contaminándose usted su corazón contra otro hermano. Lo que escribió el pastor Víctor García hace una semana. ¿Cómo puede un creyente decir que quiere el bien de la iglesia si es inconsistente en su asistencia, su servicio y su comunión con los hermanos? ¿Cómo pretendemos que el reino de Dios avance si no estamos dispuestos a usar nuestro tiempo, dinero, habilidades, propiedades y recursos para contribuir a ese avance? ¿Cómo quieres que la iglesia funcione bien, que prospere y que sea rica espiritualmente si no estás dispuesto a salir de tu comodidad y a esforzarte y sacrificarte por esos hermanos y esa iglesia que dices amar? Oramos los unos por los otros, nos preocupamos por nuestros hermanos, nos corregimos, nos exhortamos, nos humillamos cuando llega un hermano a decirme, hermano, ¿qué pasa? No lo veo bien. Le abro mi corazón, sí, hermano, esto es lo que está pasando. Dejamos nuestro orgullo. Eso es entender lo que significa ser miembro de una iglesia local. Y si usted no es miembro de una iglesia local, mi pregunta es esta: ¿cómo puede usted obedecer tantos de los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento para el creyente? ¿Cómo puede usted amar a sus hermanos como el Señor ordenó en Juan 13? Si no es parte de una iglesia local. ¿Cómo puede usted servirle a sus hermanos con dones? Con los dones que Cristo le dio si usted no es miembro de una iglesia local. ¿Cómo puede usted cumplir el mandamiento de orar por sus hermanos si usted no es miembro de una iglesia local? ¿Cómo puede usted cumplir el mandamiento de Hebreos 10:25 de no dejar de congregarse si usted no es miembro de una iglesia local? ¿Cómo puede usted cumplir el mandamiento de exhortar a sus hermanos? ¿O cómo puede usted obedecer el mandamiento en Hebreos 13 de obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos si usted tiene pastores de internet? Recuerden esta frase de Spurgeon: así que ustedes cristianos trotamundos, yo no creo que ustedes estén sirviendo su propósito. Ustedes están viviendo contrario a la vida que Cristo desea que ustedes vivan y son muy culpables por el daño que causan. No vivamos entonces como llaneros solitarios en este mundo. Entendamos lo que la Biblia, lo que el Señor nos ordena a nosotros como cristianos en su palabra y unámonos a una iglesia local. Ahora, si usted nos visita y usted dice, bueno, yo no soy miembro de una iglesia, bueno, si es esta la que usted quiere,
pues búsquenos, busque a los pastores para ayudarle a que pueda llegar a ser miembro de esta iglesia local. Y si no es esta, busque alguna iglesia para unirse a ella y servir con sus dones, pero sea miembro de una iglesia local para la gloria de Cristo. No sea un cristiano trotamundos, no sea un llanero solitario. Obedecer a Cristo, a nuestro Señor, significa obedecerlo en el mandamiento suyo de ser miembros de una iglesia local. Si no, no estamos cumpliendo nuestro propósito.